Hola a todos y a todas otra vez. En este vídeo vamos a ver qué es el predicado, que ya lo habréis dado seguramente tanto en primaria como en primero de la ESO, pero vamos a hacer un repaso. ¿Qué vamos a ver del predicado? Pues vamos a ver la definición, cuál es el núcleo del predicado, las diferentes formas que puede tener ese núcleo, varios ejemplos de esas formas y una recopilación de todo lo visto. Vale, empezamos. Los dos componentes fundamentales de una oración son siempre el sujeto y el predicado. El sujeto ya lo vimos en el anterior vídeo y ahora vamos a centrarnos en qué es el predicado. El predicado es una función sintáctica desempeñada por un verbo o grupo verbal. Vamos a ver dos ejemplos. Margarita aprobó. En esta oración el predicado solamente es aprobó. Es un verbo solo que puede desempeñar perfectamente la función de predicado. Margarita aprobó ayer el examen de selectividad. En esta oración ya vemos que el predicado es algo más extenso, porque sería ejercido por aprobó ayer el examen de selectividad, un verbo con sus complementos que desempeña esa función de predicado. Desde el punto de vista semántico, es aquello que se dice del sujeto, como por ejemplo, José Antonio tiene una empresa en Almería. José Antonio es el sujeto de la oración. Todo lo que se afirma de él es el predicado. En este caso, el predicado está formado por una forma del verbo tener y por sus complementos una empresa y en Almería. Elena es una buena doctora. Elena es el sujeto de la oración y todo lo que se afirma de él es el predicado. En este caso, el predicado está formado por una forma del verbo ser y el complemento una buena doctora. El núcleo del predicado puede estar formado por una forma verbal simple, como por ejemplo, Roberto come, Laura viene. Esos verbos son formas simples, solo hay un verbo. Una forma verbal compuesta, Roberto ha comido, Laura había venido. Si nos fijamos, esos verbos están en formas compuestas del verbo. Son tiempos verbales que son compuestos. O también puede ser una perífrasis verbal, que es una construcción sintáctica formada por dos o más verbos que se unen para formar un solo núcleo del predicado. De ellos, el principal aporta el significado léxico y el auxiliar va conjugado e indica valores de tiempo, modo, persona, etc. Vamos a ver un ejemplo, varios ejemplos. Puede llegar en cualquier momento. El verbo auxiliar en este caso es poder y aparece conjugado. Por lo tanto, este verbo lleva a la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Si nos damos cuenta, es el que hace cuentas de que puede llegar quien, él o ella, está en tercera persona del singular. Y el verbo principal contiene el significado que es llegar. Están unidos directamente, es decir, no hay nada en medio de los dos verbos. Empieza a llover. El verbo auxiliar aquí es empezar y aparece conjugado. Otra vez vemos que es el que lleva el referente de la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Y el verbo principal sigue conteniendo el significado léxico que es llover. Están unidos mediante la preposición a. Tengo que estudiar. El verbo auxiliar es tener y aparece conjugado. En este caso hace referencia a la primera persona del singular. Yo tengo que estudiar. Y el verbo principal contiene el significado léxico, estudiar. Eso es lo que tengo que hacer. Están unidos mediante la conjunción que. Pero aquí no se acaba el tipo de núcleo de predicado. También podemos encontrar la locución verbal. ¿Qué es una locución verbal? Es un conjunto de palabras con un significado unitario, de la que al menos una de ellas es un verbo y funcionan como núcleo de predicado también. Vamos a ver el ejemplo. Caer en la cuenta. Echar de menos. Echar en cara.
Vamos a ver varios ejemplos de lo que hemos visto. La avalancha de voluntarios complicó las labores de rescate. La avalancha de voluntarios sería el sujeto. Complicó las labores de rescate sería el predicado. Y si nos damos cuenta, el núcleo, es decir, el verbo, es complicó y es un verbo simple. Han comprado unas bicicletas de montaña en oferta. Han comprado unas bicicletas de montaña en oferta sería todo el predicado. El núcleo es han comprado y es un verbo compuesto. ¿Qué ocurre aquí con el sujeto? Pues que está omitido. El sujeto hace referencia a una tercera persona del plural, que son ellos o ellas. Laura debe estar ya en su casa. Laura sería el sujeto, debe estar ya en su casa el predicado y debe estar es el núcleo y la perífrasis verbal. No me eches en cara tus palabras. No me eches en cara tus palabras, todo sería el predicado. El núcleo verbal es eches en cara, que es una locución verbal. El sujeto, en este caso, también está omitido y sería la segunda persona del singular. Tú eres quien no me tiene que echar en cara. Vale, repasamos lo visto, un poquito lo que hemos visto antes de las dudas. El predicado es la función sintáctica desempeñada por un verbo o un grupo verbal. El predicado es aquello que se dice del sujeto. Su núcleo es un verbo y ya hemos visto que el verbo puede aparecer en una forma simple, en una forma compuesta, en una perífrasis verbal o en una locución verbal. Vale, y ahora sí, ya hemos terminado. Si hay alguna duda ya sabéis que podéis contactar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.